No creo que haya algo que no haya cambiado nada, pero tal vez hay algunas cosas que sí persisten, ¿no? Incorporando lo que uno aprende y reflexiona en el camino. Hay un conjunto de cosas que tal vez son parte de lo mismo y que tienen que ver con ciertas cosas que me inculcaron en mi casa, en particular mi padre, y es la idea de la igualdad. Y que estuvo muy ligada a cierta visión racionalista de la vida, ¿no? Es decir, todos somos iguales y habría que actuar como, aunque no lo fuéramos, ¿no? De tal manera que haya, digamos, un respeto o igual dignidad en el trato con la gente. Claro, eso de niño tenía un rasgo más universalista. Eso es tal vez lo que con el tiempo he ido cambiando y me he vuelto más relativista y pluralista, ¿no? Pluralista y relativista, pero en torno a la idea de igualdad. Probablemente eso es lo que más se ha mantenido. Y luego, un poco después, hay una otra cosa que, digamos, se ha mantenido, aunque ha ido cambiando la articulación con otras cosas. Y ha sido mi experiencia negativa, por lo tanto, de rechazo a la cultura que diferencia hombre y mujer de manera tajante, en general al autoritarismo, y en particular esta dimensión patriarcal. En mi caso particular eso ocurrió a través del hipismo, ¿no? Y eso es algo que ha permanecido en mí incluso físicamente, ¿no? Esas serían, creo, las cosas que atraviesan luego mi vida personal. Este libro de La velocidad del pluralismo, que es un ensayo sobre tiempo y democracia, lo escribí a fines de los 90, el 99, aprovechando una invitación de la UNAM de México para trabajar como investigador en un centro de estudios latinoamericanos. Aunque este es un trabajo teórico general, no está sobre América Latina. Y yo diría que he aprovechado ese tiempo que te ofrece estar en un centro de investigación solo para escribir, para elaborar largas preocupaciones que tuve casi unos 15 años relativas a la cuestión del tiempo. Desde que empecé a formarme en la universidad, una de mis preocupaciones fue el tiempo. Primero, ligado a temas relativos a teoría de la historia, porque yo me formé desde antes de la universidad en materialismo histórico y por lo tanto esa era una preocupación que sobre todo abordé a través de la filosofía. Pero luego, como me formé en filosofía de la ciencia, me interesaba ver cómo se podía ligar teorías físicas y teorías que se elaboran en el campo de las ciencias naturales sobre el tiempo con cuestiones relativas a tiempo histórico, social y político. Y en los 80 yo pensaba eso, intentando articular la teoría de la hegemonía de Gramsci, que es una teoría de la articulación de lo social en la historia, con física, ¿no? Sobre todo física cuántica. Pero recién a fines de los 90 pude ponerme a hacer eso, pero ya no, pero básicamente articulando la versión de la termodinámica desarrollada por Ilya Prigogine, ¿no? Este es un texto de filosofía política, pero articulado y elaborado a partir de las ideas básicas
formuladas por Ilya Prigogine. Y ahí yo añadiría dos cosas en términos de articulación o convergencia, ya que todo esto está dirigido luego a pensar la política democrática en particular, ¿no? Por un lado, en los años 80 en particular, y en los 90 tal vez con más fuerza, en Bolivia vivimos los procesos de emergencia, organización y despliegue de la diversidad cultural políticamente organizada, tanto en tierras altas como en tierras bajas, ¿no? De tal manera que cada vez más en los 90 ya sobre todo se planteaba que el problema central en términos políticos no solo era democratizar la forma de gobierno en un sentido universalista, sino enfrentar las dos cosas: reconocer, incorporar el pluralismo político ideológico con el pluralismo cultural y en términos de pensar una forma de gobierno democrático. Y eso en términos de también articulación de diferentes trayectorias históricas y de tiempos políticos e históricos. Entonces, en ese sentido es una vieja preocupación teórica, por un lado, esta del tiempo y la teoría de la articulación de lo social en el tiempo, pensando que todo lo social es histórico, con esta otra preocupación que viene de la historia boliviana, ¿no? O sea, la emergencia política de los pueblos con estructura comunitaria en la Amazonía, el Chaco, el Oriente, como también en la zona andina, y cómo todo esto tendría que procesarse a nivel de reorganización política del país. Esos son, digamos, como los antecedentes que me motivaron a escribir el texto. Y lo hice en México, ¿no? Aprovechando esta oportunidad de estar solo concentrado para escribir, es decir, tener tiempo para escribir. Y está hecho como un texto teórico, ¿no? Aunque se nota la marca de la historia boliviana. La otra articulación que contiene el texto es lo que marca casi todo mi pensamiento, es la incorporación del pensamiento de René Zavaleta, ¿no? Lo que hago aquí es trabajar con teoría de Gramsci, teoría de la hegemonía de Gramsci, teoría sobre el abigarramiento de Zavaleta, con teoría del valor de Marx y física, ¿no? Mecánica cuántica y termodinámica en particular. Este ensayo sobre tiempo y política, que está orientado luego a pensar el pluralismo, parte de un supuesto de que hay una continuidad entre lo que llamamos social, cultural y lo natural, a partir de la idea básica de que los seres humanos somos seres biológicos, ¿no? O sea, somos materia. Por lo tanto, nuestra estructura, nuestra vida, incluso el cómo pensamos, también es y puede ser explicado por las ideas que se están elaborando en la química, la física y otras disciplinas. Es en ese sentido que he partido de unas ideas básicas sobre el tiempo formuladas por Ilya Prigogine, que tienen que ver con pensar que el tiempo no es solo una categoría que nos sirve para medir duración de algo en términos de movimiento o de crecimiento, sino de que el tiempo es una dimensión constitutiva
de toda forma de vida y de toda forma de materia. Es decir, el tiempo es una dimensión constitutiva de cada uno de nosotros como seres vivos. Y lo principal de esa idea de tiempo es que el tiempo no es algo que sirva para medir cuánto dura o en cuánto tiempo, aunque sea repetitivo, se mueve una persona o una cosa de un lugar a otro, o cuánto dura en términos de perspectiva de vida, sino que se refiere sobre todo a la dimensión constitutiva, es decir, al nivel de las partículas elementales que configuran toda forma de vida social. Uno de los rasgos del tiempo es que hay movimiento continuo y hay incertidumbre en ese movimiento, no hay patrones totalmente regulares y comunes. Y en ese sentido, el cambio en la mutación que se da en sentido biológico, como el cambio en cualquier otra dimensión de la vida social, solo es posible porque somos realidades temporales, ¿no? Porque si no, si el tiempo solo fuera cuestión de duración, habría que partir del supuesto que había algo vivo al principio y luego muere y no hay nada más, ¿no? Ese es un primer supuesto, ¿no? Partir de la idea de esta continuidad entre vida natural y vida social. En ese sentido, pasando ya al nivel social político, la idea básica es que todas las formas de interacción, que en tanto se vuelven estructuras y tipos de sociedad, están en movimiento, ¿no? O sea, siempre hay incertidumbre. Y la otra idea básica para concebir la política que desarrolla el texto es la idea de que la política consiste en dirigir ese movimiento ineludible de toda forma de vida social, de organización colectiva. En ese sentido, política tiene que ver con dirigir cosas que están en movimiento, es decir, colectividades, sociedades que están en movimiento. Y ese es un movimiento indeterminado en cierto sentido, ¿no? Es decir, no está predestinado de manera completa y por lo tanto está abierto a la discusión. Y ese es el otro rasgo de la política, ¿no? O sea, discutir, deliberar hacia dónde ir, para qué, con qué fines, el cómo, incluso con qué ritmo. Y en ese sentido, la política es, yo diría, lo que es más sensible al tiempo. O sea, es la respuesta, digamos, ya organizada y reflexiva de los seres humanos en interacción al hecho de que son seres temporales y colectivamente son sociedades y comunidades en movimiento. Sin embargo, hay una otra faceta. Por lo general, uno de los modos de responder a esta incertidumbre que genera el movimiento es producir un orden social y político, es decir, más bien estabilizar las cosas, de tal manera que incluso eso luego genera la sensación de que las sociedades no se están moviendo, ¿no? O sea, de que hay estabilidad y de que en todo caso lo que ocurre es que la gente nace, crece, envejece y se muere, pero en el seno de estructuras familiares, culturales y políticas permanentes. La política tiene esta doble faceta, ¿no? Es decir, ser respuesta a la incertidumbre y al movimiento, pero en una de sus facetas es más bien tratar de estabilizarlo. Y ahí hay dos respuestas genéricas, ¿no? Una se podría llamar, no de manera completa, son las formas más teológicas o naturalistas, más bien para ponerlo de manera más adecuada, que responden al carácter temporal de la vida social,
pensando un orden social y político naturalizado, estable, permanente, atemporal. Y el otro modo es pensar la política con un grado de reflexividad que mantiene la conciencia de que somos temporales y que incluso la forma de gobierno es temporal. Esto es algo que introdujeron los griegos, ¿no? La idea de que la política es un proceso de deliberación, de dirección y de reforma, es decir, de corrección de errores o de cambio de opinión, de redireccionamiento. Y en ese sentido es cuando se inventa la democracia, cuando emergen las dos cosas a la vez, ¿no? La idea de que la política es una respuesta al tiempo. Se trata de crear ciertas condiciones de estabilización de la vida social, o sea, formas continuas, una cultura, pero a la vez también se es consciente de que eso es temporal, ¿no? Se puede mejorar, se puede deteriorar, y eso va a implicar siempre la necesidad de una constante interacción política para redirigir o constantemente redirigir las sociedades. De hecho, una de las ideas metafóricas que usan los griegos para pensar la política, el gobierno en particular, es la idea de que se trata de dirigir un barco en alta mar, ¿no? Es decir, que está sometido a tormentas, a tiempos de tranquilidad y que está en movimiento permanente, ¿no? Y que gobernar es eso, ¿no? Es decir, dirigir una sociedad que se está moviendo y la incertidumbre no siempre viene de dentro, sino también de cambios en el contexto. Esa es la primera relación fuerte entre la noción de tiempo y de política, ¿no? Y al concebir la política, esta doble faceta, ¿no? De una buena parte de las prácticas políticas están orientadas a producir un orden, es decir, estabilidad, incluso a crear un sentido común que haga pensar que la gente vive en condiciones de estabilidad. Y por el otro lado, la política como conciencia de la incertidumbre, ¿no? Del constante movimiento de las sociedades. Y yo diría genéricamente, los gobiernos democráticos son aquellos que son sensibles a la incertidumbre y los autoritarios a lo contrario, ¿no? O sea, tratan de forzar la estabilización de las sociedades, pero a pesar de eso, las cosas siguen moviéndose y cambiando. Un otro vínculo en torno a este conjunto de temas, en lo que vinculo también algunas ideas que vienen de la termodinámica, y es esta idea de que las cosas mutan lejos del equilibrio. Es decir, el cambio en las formas de vida, en sus formas más micro, pero que tienen también su efecto en las formas de vida más organizadas y complejas, es algo que ocurre cuando el movimiento elemental de las partículas sometidos al principio de incertidumbre llegan a ciertos momentos de mutación, o sea, cambian de estructura, ¿no? Esa es una idea que también la uso para pensar el cambio en la vida política. Es por eso que digo de que sobre todo los procesos de cambio democratizadores son cosas que ocurren lejos del equilibrio. Y aquí habría que explicar dos cosas. El equilibrio, o cuando hablo de equilibrio, no estoy connotando la condición óptima, como normalmente hacen los teóricos de sistemas, ¿no? Es decir, el equilibrio es
Es lo óptimo, la idea regulativa hacia lo cual hay que tender. Porque una vez que ya hay sociedades que han generado internamente desigualdad, exclusión, discriminación, el equilibrio significa la reproducción de esas formas de desigualdad, ¿no? Y una buena parte de las instituciones económicas, políticas, sociales y las jurídicas en particular tienden a producir el equilibrio, que es la reproducción de la desigualdad. En ese sentido, creo que un cambio que reduzca desigualdades y formas de discriminación es algo que ocurre cuando algunos sujetos han llevado las cosas lejos de ese equilibrio. Es decir, han desorganizado un poco el orden social en términos discursivos, en términos de relación de fuerzas y también introducción de propuestas o de nuevas experiencias que muestran la factibilidad de vivir de otro modo. Es bien frecuente en la ciencia política contemporánea ligar la idea de democracia a la idea de equilibrio, ¿no? Es decir, siempre se critica a los sujetos, eso ocurre en la prensa sobre todo, que eso hay cierto tipo de acciones críticas que afectarían el equilibrio social y político, identificando democracia con reproducción del orden político tal cual. Yo más bien tiendo a pensar que una vez que la democracia no es el componente definitorio de la organización de toda la forma de gobierno en las sociedades modernas, más bien democracia habría que pensarlo, o pienso yo, como procesos de reforma del grado de monopolio que se ha generado en los estados modernos, y por lo tanto como reformas que han sido el resultado de acciones colectivas que han llevado las cosas un poco lejos del equilibrio y han hecho que el Estado se reforme. Por ejemplo, reconozca derechos civiles, reconozca derechos políticos, o introduzca procesos de redistribución de la riqueza, descentralización del poder político. Es decir, reformas internas, no necesariamente cambio de sociedades. La otra situación de mutación social son las revoluciones, ¿no? Ahora, no necesariamente las revoluciones en sí mismas son totalmente democráticas, ¿no? Pero por lo general contienen un elemento de este tipo. En este sentido, de usar más bien como contrapunto la idea de democratización y la de equilibrio, hay un desplazamiento. Para los griegos que inventaron la teoría política y la teoría democrática, la democracia servía para definir la forma de gobierno, o sea, el modo de dirigir la sociedad en su totalidad, y básicamente como la constitución de un espacio público en el que hacer política era hacer uso público de la palabra como individuo para tomar las decisiones. Eso luego fue abandonado modernamente como el núcleo central, y democracia se ha desplazado a redefinirse en torno al método de elección de los gobernantes y ligado a un conjunto de reglas. Y en torno a eso se liga la idea de equilibrio, ¿no? Que el equilibrio sería, ¿no?, elecciones regulares, aplicación normal de las reglas, pero a través de una clara distinción entre gobernantes y gobernados, que sería el rasgo constitutivo de las formas modernas de división en el seno de la vida política. Es por eso que una vez que hay esa transformación histórica, yo tiendo a hablar más de democratización como procesos de reforma del grado de monopolio o de esta división gobernantes-gobernados, modernamente constituida,
y por lo tanto como algún grado de reducción del monopolio y algún grado de inclusión de participación y creación de espacios de deliberación. En ese sentido creo que la democracia es un componente que existe en algunos estados modernos y no un rasgo que lo defina o defina todo el régimen político, el tipo de estado. En el texto me ha interesado argumentar algo que yo llamo una definición sustancialista de la democracia, porque lo que hoy predomina en el ámbito de la ciencia política es lo que llaman definiciones procedimentalistas de democracia o definiciones mínimas, que básicamente se refieren a procedimiento. ¿Qué implica eso? De que ha habido un cambio en la escala de definición de la democracia, implica distorsiones y deja un montón de aspectos vacíos. Me explico. Cuando se define la democracia como un método de selección de gobernantes, que es como lo formalizó Schumpeter a mediados del siglo XX, se ha vuelto la definición estándar en diferentes versiones y es lo que predomina en el campo de la ciencia política y en el discurso de los políticos. Lo que se ha hecho es reducir la democracia a una parte de lo que es concebido como forma de gobierno, porque incluso los politólogos actuales dicen democracia es una forma de gobierno, pero cuando la definen, solo definen en torno al método de selección, es decir, es la falacia de definir el todo por la parte, ¿no? Y han tenido éxito, en la práctica digo, no teóricamente. Y en ese sentido, incluso es definir la democracia por el punto de entrada, es decir, como si supongamos que este es el proceso de gobierno, lo definimos por este momento, que es el donde se eligen los que luego realmente van a gobernar. Y eso hace que, por lo tanto, hoy en la teoría moderna, y en particular en la teoría liberal, en rigor no haya teoría democrática sobre el proceso de gobierno efectivo, o sea, sobre cómo se gobierna, cómo se delibera, se decide, y solo haya teoría sobre cómo se compite y cómo se elige, es decir, cómo ocurren las cosas antes de entrar a el proceso de gobierno en sentido estricto. En ese sentido, las definiciones procedimentalistas son reductivas, ¿no? Reducen el todo a una parte secundaria y periférica. Y es ese tipo de distorsión que está dominando, y además eso lleva al hecho de que entonces se puedan aceptar como normales cosas contradictorias, es decir que hay países democráticos pero que a la vez están invadiendo otros países y por lo tanto están destruyendo también otras sociedades. En ese sentido es que luego, no en este texto, después me he desplazado a pensar una reestructuración de la concepción de democracia, incluyendo el nivel de las relaciones interestatales o intersocietales, en el sentido de que si algo no puede ser democrático dentro y afuera no, o al revés, ¿no? Tiene que haber compatibilidad. Pero antes de eso, retomo esta dimensión de lo sustancialista. O sea, una forma de gobierno, como otra cosa, hay que definirlo por la sustancia, es decir, por lo que es de manera gruesa, principal. Y la democracia es forma y contenido a la vez, ¿no? De hecho, cuando la idea de democracia se introduce en la vida política, aparece en el nivel teórico de forma de gobierno. O sea, democracia es una forma de gobierno, pero esa forma es algo que se define por el contenido, y eso tiene que ver básicamente con la idea de que democracia es un proceso de gobierno caracterizado por la introducción de la idea de la igualdad. Y
la pluralidad, o sea, el reconocimiento de que hay pluralidad de sujetos. Si no se reconoce que hay pluralidad de sujetos, no se necesita democracia, lo podría decidir un solo gobernante o un grupo aristocrático, que es lo que generalmente ha ocurrido también, o oligárquico. En este sentido, una definición sustancialista de la democracia implica retomar el núcleo duro, que es la idea de igualdad, ¿no? Democracia es igualdad introducida en el proceso de gobierno y por lo tanto en espacios públicos, ¿no? Donde hay deliberación. Y el otro elemento importante de la concepción de democracia es que democracia es una forma de autogobierno. En ese sentido, no puede haber sociedades formalmente democráticas, pero que están realmente dirigidas desde fuera, ¿no? En todo caso, podrán ser estados de derecho. Entonces, la definición sustancialista de la democracia se refiere a eso. Entonces, es un primer bloque de discusión que está en este libro de la velocidad del pluralismo, que tiene que ver con introducir algunas ideas que vienen de la termodinámica, la física, articuladas a la vieja teoría política democrática griega, y también a otras formas historicistas de pensar la política que se han desarrollado después, orientada a discutir las definiciones predominantes de democracia hoy. Ahí habría que comentar lo siguiente. Mi trabajo, por lo general, es relativista, es historicista, porque creo, y en este sentido es pluralista también, o sea, las cosas van juntas, ¿no? O sea, pensar que las cosas cambian y además hay diferentes formas de vida social ya existentes, y en este sentido, a veces la idea de igualdad para muchos no suena congruente, porque sonaría a una idea universalista, ¿no? Sostener que lo mismo tendría que valer en uno o en otro lado. Yo utilizo la idea de igualdad, para ponerlo en términos de Kant, como una idea regulativa. Es una idea normativa que no necesita tener un referente empírico, es una idea ético-política, un fin que es a la vez un principio, una creencia, que sirve para reformar las cosas en ese sentido. Es decir, no somos iguales, pero habría que actuar bajo el supuesto de que somos iguales, ¿no? En ese sentido, la idea de igualdad es una invención política, siempre, ¿no? Justo donde no hay igualdad. De hecho, la democracia fue inventada para intentar reformar sociedades donde la desigualdad ya existente estaba produciendo desintegración, ¿no? En ese sentido es que combinaría este espíritu más relativista, historicista, con una idea de igualdad que no estaría planteada en clave universalista, sino más bien, como diría Laclau, como un significante vacío, pero no totalmente vacío, es decir, como una idea que sirve para comparar o equiparar cosas que no son iguales y sirvan para establecer alguna forma de convivencia. Y si es que se trata de personas que viven y son parte de una misma comunidad o sociedad, además introducirlo como principio de interacción y de participación en los procesos de gobierno.
Yo participo de una visión contingencialista de la política y de la vida social. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, en torno a esta idea de la igualdad, es una idea que aparece en cierto momento de la historia. En términos de historia de la teoría política, la introducen los griegos, y además la introducen no solo como parte de la filosofía, sino como un principio para reorganizar la vida práctica. Y de hecho vivieron como 400 años de régimen democrático, de un periodo mucho más largo que lo que llamamos democracia moderna, ¿no? O sea, no es un experimento efímero, por así decir, en términos de historia. Eso se les ocurrió a algunos, ¿no? Y la introdujeron en la vida política. Por lo general eso es a través de, yo diría, una secuencia de cosas. Primero hay un proceso de elaboración de ideas ético-políticas, ¿no? Tanto la idea de justicia, de igualdad, a alguien en algún momento se le ocurrió, hubo una colectividad y la van planteando en su ámbito. Y eso ocurre por lo general a través de luchas políticas. Eso lo vemos con más fuerza ahora, ¿no? Es decir, hay individuos que luego se juntan con otros, se organizan y van tratando de introducir la idea de igualdad en la sociedad hasta que se vuelva incluso un principio organizador de la forma de gobierno. Ahora, eso es diferente ahora que antes. Ocurre que por lo que se ha estudiado en términos etnológicos, arqueológicos, históricos, han existido formas de sociedad comunitaria igualitarias en muchos lugares antes que sociedades jerárquicas, ¿no? O sea, la jerarquía se ha introducido en la desigualdad después. En ese sentido, quienes imaginan la idea de igualdad tienen un referente histórico, que a veces es el que retoman, ¿no? Y además introducen algo que es nuevo, que no existía. Y además las ideas políticas van cambiando, tanto en términos de extensión como de cualidad, por así decir. A veces como retrocesos y avances, no todo en la misma dirección, me explico. Por ejemplo, cuando se inventa la democracia, se pensó la igualdad entre todos los que eran reconocidos como miembros de la polis, ¿no? Los extranjeros no, mujeres tampoco, ¿no? Y esclavos tampoco. O sea, era una igualdad que implica una apertura del espacio político y un cierre a los que no son concebidos como parte de esa comunidad. Eso sigue ocurriendo hasta hoy, ¿no? De manera más fuerte. Todo Estado cierra y hace aperturas internas y cierres al resto. Esa idea de igualdad luego se ha ido expandiendo, ¿no? Luego se ha vuelto desde mucho tiempo la igualdad de todos frente a la ley. Algunos dicen que antes el antecedente es la idea de que todos somos iguales ante Dios, ¿no? Y antes la idea de que todos somos iguales como seres racionales, ¿no? O sea, el racionalismo es un paso esencial que no siempre es democrático, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Hobbes fue el principal pensador que introdujo la idea de igualdad de todo como seres racionales para fundamentar el contrato social, pero el resultado es una forma estatal de concentración total del poder político. Y luego esa idea de igualdad se va ampliando de tal manera que trabajadores han querido ser incluidos en la vida política, luego mujeres. A eso Tocqueville le llama revolución democrática, ¿no? Es decir, una vez que la idea de democracia la idea de igualdad, ¿no? De democracia se introduce en la vida pública, la tendencia es a que vaya expandiéndose, aunque tenga algunos retrocesos. Ahora va cambiando, ¿no? También en términos de contexto, porque las ideas
sobre todo si son políticas, no existen en su aplicación, sobre todo ni teóricamente de manera aislada, sino articuladas a otras. La idea democrática arcaica es igualdad en el proceso de deliberación y gobierno. Eso luego se ha transformado como igualdad ante la ley y gobierno por representantes, que es diferente ya, ¿no? El contexto. Estoy simplificando algunos núcleos. La idea de igualdad es algo que no está definido de una vez para siempre, ni tampoco quiénes son iguales, ¿no? Es decir, cuáles son las fronteras de la igualdad. Porque por lo general, modernamente aún más, la idea de igualdad suena a universalismo, pero en la práctica siempre ha sido provincialismo, es decir, igualdad solo entre los miembros de este Estado, ¿no? O iguales en algunas otras cosas con los del lado, pero en otras no. En ese sentido, la idea de igualdad por lo general tiene una enunciación universalista y luego un recorte localista, incluso etnocéntrico en algunos casos. Yo creo que la idea de igualdad, al igual que otras, es objeto de disputa, ¿no? O sea, una vez que es introducida, a veces es más bien retirada, transformada. Incluso la idea de igualdad se la puede articular, como ponía el ejemplo de Hobbes, a la fundamentación de las formas de concentración total del poder, ¿no? Como el Leviatán. En ese sentido tampoco está predefinido quién define que es igual, eso es objeto de disputa, ¿no? Por ejemplo, hoy actualmente en Bolivia, el gobierno pretende ser el juez para decir quiénes son iguales y quiénes no, y que es por lo general un modo de decir quiénes valen más que otros, ¿no? Más que una aplicación estricta del principio de igualdad. En ese sentido yo diría que la igualdad es siempre un objeto de la lucha política y que a veces logra introducirse como principio organizativo en algún nivel de la vida política, ¿no? Igualdad se liga a democracia cuando esa igualdad ocurre en el proceso de deliberación, legislación y gobierno, ¿no? Porque cuando la igualdad solo se incorpora a nivel jurídico, puede coexistir con regímenes autoritarios, ¿no? Yo desarrollo una concepción que en principio es aristotélica de la política y de la realidad, solo que vuelta o con una carga más contingencialista, es decir, Aristóteles pensaba que el rasgo central de la realidad es que hay pluralidad y no unicidad, ¿no? Y este sería el rasgo distintivo de la política. O sea, hay política cuando hay pluralidad de sujetos y se reconoce que hay pluralidad de sujetos. Y estos sujetos organizan una forma de vida política en base a ese reconocimiento, es decir, de que hay pluralidad, y pluralidad significa que hay diferentes formas de pensar, diferentes fines o modos inclusive de argumentar, lo que también es la otra dimensión de la política, que sería lo común, ¿no? Porque si somos parte de una colectividad, la política tiene que ver con tomar decisiones comunes o que nos afectan a todos. En ese sentido, yo diría que la política en rigor implica pensar la pluralidad de sujetos, en sentido ontológico, digamos, ¿no? Es decir, hay política cuando hay pluralidad de sujetos reconociéndose entre sí y organizando una vida política en base a eso. Es por eso que, sobre todo con el tiempo, cada vez yo no utilizo el término política para hablar de cualquier forma de ejercicio del poder y la dominación, sino solo para formas o espacios donde
el rasgo distintivo es esto, ¿no? Pluralidad de sujetos que se reconocen con, o que interactúan en base a ese reconocimiento de la pluralidad. Ahora hay varios niveles de profundidad para reconocer la pluralidad. El pensamiento moderno, político sobre todo, reconoce pluralidad de intereses, pero de sujetos que serían parte de la misma cultura y que por lo tanto podrían consensuar la organización de una sola forma de gobierno y una dirección más o menos común. Y además, digamos, una pluralidad interna que a su vez puede ser etnocéntrica respecto de otras sociedades y culturas. En este sentido, yo creo que el pluralismo, y en esto sí ya me implica ir más allá de Aristóteles, el pluralismo implica pensarse a sí mismo como un sujeto en un contexto de pluralidad de sujetos, pero donde la propia concepción no se supone que sea superior a las otras. Es decir, que tiene que ser objeto de argumentación en espacios públicos con otros. Políticamente hablando, el vínculo entre reconocimiento y pluralismo habría que verlo más bien como una cadena o continuo. Es decir, no basta el reconocimiento, porque hay formas de reconocimiento jerárquicos racistas, ¿no? Es decir, la apartheid es una forma de reconocimiento de que hay diferencias y unos son superiores a otros como supuesto. Yo creo que la clave de un ciclo político democrático es pasar del reconocimiento al conocimiento de los otros. Porque no basta decir yo reconozco que otros son otra cosa, pero no saber nada más. Obviamente es un avance. Yo creo que la clave es pasar del reconocimiento al conocimiento del otro, y el conocimiento político implica participar en procesos de deliberación y de diálogo. Yo diría que el tercer momento es pasar del reconocimiento al conocimiento, a la construcción de lo común, que no sea un universal supuesto a partir de uno de los sujetos y sus culturas, sino algo construido políticamente en la discusión, el debate, el trabajo colectivo. Pongo un ejemplo que me parece bien ilustrativo de esto, que se da en los procesos de planificación participativa experimentados en Brasil, en particular el que ocurre en Belo Horizonte, sintetizando para el objeto de esta temática. Hay un primer proceso donde territorialmente las colectividades elaboran un conjunto de demandas, de propuestas y proyectos que luego van a encontrarse en un nivel intermedio con representantes del municipio, que también tienen una estructura ya de presupuesto prevista por el municipio y que tendría que llenarse con las demandas de todos los grupos. En muchos lugares, por ejemplo en Porto Alegre, lo que hay es un proceso luego de ajuste entre representantes territoriales y, digamos, representantes funcionarios técnicos y políticos de la alcaldía o del municipio, y reparten el presupuesto de acuerdo también a criterios de justicia y de necesidad. Pero lo interesante de Belo Horizonte es que una vez que se encuentran los representantes de cada territorio, esos representantes van a conocer los otros territorios y van a conocer cuáles son sus condiciones de vida, cuáles son sus necesidades, y eso les permite luego volver a discutir políticamente y cambiar la estructura de necesidades y de privilegios. Es decir, algunos pueden aceptar que lo suyo puede esperar porque los de más allá no tienen agua ni luz, nada. Es decir, el conocer a los demás puede permitir luego tomar decisiones comunes
y donde algunos cambien de idea, no solo tengan que defender la posición de sus representados, sino hacer, la idea es de que también estos, a través de esta mediación, conocerían más la condición de otros y luego tomarían decisiones colectivas dirigidas a avanzar en igualdad en el conjunto de la población, ¿no? Eso yo lo ligaría también a la otra preocupación sobre la velocidad de la democracia. Este tipo de proceso de consultas obviamente toma más tiempo que si fuera un grupo de técnicos el que ve qué recursos hay, qué presupuesto y toma una decisión qué obras se hacen, ¿no? Pero es probable que luego de que ocurra eso, las poblaciones empiecen a reclamar, a decir, eso no necesitamos, porque ellos sí, porque a nosotros no. Y este proceso más largo de discusión colectiva, si bien toma más tiempo, luego también se acelera cuando se implementa porque ya hay acuerdos, ¿no? Y además hay consenso. Por lo general la velocidad en el sentido de rapidez burocrática en la política puede llevar luego al conflicto o a la no coincidencia entre necesidades y propuestas, proyectos de la población y los gobernantes. Es en ese sentido que creo que el reconocimiento no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hegel, de donde viene la problemática del reconocimiento, eso lleva a una lucha en base a la idea de que lo que nos hace más humanos es el deseo de reconocimiento de otro sujeto, que luego se vuelve una conciencia desdichada porque nos va a reconocer solo cuando hayamos impuesto nuestra superioridad sobre los otros. Pero eso se vuelve un proceso subjetivo. En Hegel no hay la idea del conocimiento de los otros, ¿no? En todo caso, la idea que retoma Marx, esta de que es el trabajador o el esclavo a través del trabajo que luego va a autoconocerse, conocer el mundo y autotransformarse, tampoco es un conocimiento intersubjetivo. Es un conocimiento mediado por la transformación de la naturaleza. Por eso Hegel, si bien es un teórico de la intersubjetividad, no es un teórico democrático. Y justamente yo creo que lo que hay que dar es un paso al conocimiento del otro, ¿no? En términos de sus diferencias y sus libertades que implican trayectorias diferenciadas. En ese sentido es que el pluralismo creo que implica descentrar la propia concepción del mundo. Por un lado, autocentrarse, es decir, pensar el autodesarrollo, pero un desarrollo contingente en relación a el despliegue y la interacción con otros. Y en ese sentido, nuevamente, yo introduciría la idea de igualdad como una idea regulativa. Suponer que en principio nuestras concepciones no valen unas más que otras, pero eso no implica respetarlas tal cual, sino criticarlas, discutirlas, pero con los sujetos que las sostienen, mucho más aún si es que somos parte de un mismo país, de un mismo lugar donde tenemos que tomar decisiones conjuntas. En este sentido, cuando yo hablo de la velocidad del pluralismo, no me estoy refiriendo al sentido restringido del término, ¿no? La rapidez, sino o sea, cuál es la temporalidad de los procesos democráticos. Y eso es variable. Puede haber momentos rápidos y momentos o procesos más bien más prolongados, ya que el corazón de la democracia, que es la deliberación, necesita tiempo, ¿no? O sea, la democracia es un régimen que necesita tiempo. Y yo creo que la democracia es un modo de desaceleración de la vida social que introduce racionalidad dialógica, ¿no? Y está visto históricamente que la racionalidad instrumental más bien nos está llevando a desequilibrios medioambientales, crisis sociales, políticas, ¿no? En síntesis, ese sería el conjunto de ideas que están articuladas en este ensayo sobre
la velocidad del pluralismo, que básicamente responde a la idea de pensar la política como una dimensión temporal, una de las dimensiones más fuertes de nuestra condición de historicidad de la vida individual y colectiva, y además pensarla en términos de pluralidad, ¿no? Y porque en eso consiste la política, en reconocer la diversidad de facto y volverlo pluralismo, es decir, diálogo que implica crítica cruzada, pero también decisiones comunes.